Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y como siempre me acompaña mi querido amigo y compañero de apostolado, Javier León. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Leo, muy bien. Gracias a Dios, bendecido por la gracia de nuestro Señor. Excelente, pues es un placer también encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como también con nuestra audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Hoy el tema de nuestro programa es uno de los más inspiradores y llenos de esperanza para el hombre católico, la vida de San Agustín de Hipona y su madre, Santa Mónica, dos figuras que no solo han dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia, sino que también nos enseñan sobre la perseverancia en la fe, la importancia de la oración y la conversión. Pero bueno, antes de entrar en materia, Javier, ¿nos guías en la oración al Espíritu Santo para comenzar? Claro que sí, Leo, claro que sí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se harán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Javier. Bueno, como mencionamos, el tema de hoy lo vamos a dividir en 4 segmentos, comenzando explorando la vida de Santa Mónica y su influencia en la conversión de su hijo San Agustín. En el segundo segmento nos vamos a enfocar en cómo el ejemplo de estos dos santos puede iluminar el rol del hombre como cabeza de familia. En el tercer segmento vamos a discutir la importancia de la conversión y el papel del hombre católico en un mundo secularizado, inspirado a través de la vida de San Agustín. Y finalmente vamos a cerrar con las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia sobre la gracia, la oración y la conversión en la vida del hombre católico, tomando como referencia a estos grandes santos. Vamos a comenzar después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de nuevo. En este primer segmento vamos a adentrarnos en la vida de Santa Mónica, una madre cuya fe inquebrantable y oración constante lograron la conversión de su hijo San Agustín. Sus vidas nos enseñan sobre la importancia de la perseverancia en la fe y el poder transformador de la oración. Así que quiero empezar hablando, Javier, si me lo permite, sobre la perseverancia en la fe de Santa Mónica. Santa Mónica, como todos sabemos, es la madre de San Agustín, siendo un modelo de perseverancia en la fe que trasciende generaciones. Es decir, al día de hoy se conoce a Santa Mónica como la madre que ora por los hijos. Y a lo largo de su vida enfrentó innumerables desafíos, o sea que no le tocó fácil, tanto en su matrimonio como en la crianza de sus hijos. Su esposo era un hombre pagano, de carácter violento incluso, y su hijo San Agustín, que se desvió de la fe
y vivió una juventud completamente desordenada, no hicieron su vida fácil. Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, Mónica nunca perdió la esperanza ni dejó de orar por la conversión de su familia. Su fe era tan profunda que durante años oró sin cesar por la conversión de su hijo, derramando lágrimas de súplica a Dios. Y a pesar de que no miraba resultados inmediatos, Mónica mantuvo su confianza en que Dios escucharía sus oraciones. Esa perseverancia es una lección para todos nosotros, especialmente en un mundo donde a menudo queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Santa Mónica nos enseña que la verdadera fe se manifiesta en la paciencia y en la confianza inquebrantable en los tiempos de Dios. Una definición de paciencia que me encanta es básicamente como la tolerancia, sufrir en silencio, pero la paciencia le añade un elemento de aroma fragante a Dios que es por amor, sufrir en silencio por amor. Esa es la definición más hermosa que he encontrado de paciencia y eso define a Santa Mónica. La historia de Santa Mónica nos desafía a no rendirnos en nuestras oraciones, incluso cuando todo parece perdido. Esa fe no solo condujo a la conversión de su hijo, sino que también la llevó a ser un instrumento de la gracia divina en su familia. Así que Santa Mónica es un ejemplo vivo de cómo la fe puede mover montañas y transformar vidas, recordándonos que aunque el camino sea largo y difícil, Dios siempre responde a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. ¿Qué dificultades se dan en cuanto a la oración, Javier? Leo, sí, efectivamente, Santa Mónica enfrentó numerosas dificultades, incluyendo el rechazo de su propio hijo a la fe que ella profesaba. Pero ella nunca dejó de orar. La historia de su vida nos recuerda que aunque los resultados no sean inmediatos, como bien lo dijiste, la oración es poderosa. Santa Mónica estaba rodeada por dos flancos. Primero estaba en matrimonio con un pagano, con Patricio, su esposo era un pagano. Y por otro lado, su hijo que no abrazaba la fe que ella profesaba. Pero sin embargo, a pesar de tener esos dos frentes, ella nunca desfalleció en su fe. Inclusive hay una parte de la historia de que San Agustín fue hasta grosero con su madre, si lo podríamos decir así, porque cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma a dar clases, porque ya a los 29 años ya era doctor. Su gran capacidad intelectual y retórica fue demostrada por San Agustín desde el principio. La mamá de esa, la mamá de esa, perdón, la mamá de San Agustín propuso irse con él a estar con él allá en Roma para librarlo de todos los peligros morales. Ella sabía la joyita que era su hijo y entonces quería acompañarlo también para ir con él en eso, para ayudarle no solamente con el consejo, sino físicamente. Esa es otra cosa de que Santa Mónica tenía con los hijos. No se limitaba, perdón, a solamente hablarle a su hijo, sino que además de la oración, ella también intervenía hasta donde podía. Y entonces resulta que San Agustín le hizo una jugada, que después se arrepintió, y eso lo explica él como en el libro de las Confesiones. Al llegar junto al mar, le dijo a su madre que fuera a rezar en el templo mientras tanto, mientras él iba a visitar a un amigo. Y lo que hizo fue subirse al barco e irse rumbo a Roma y dejó a su mamá plantada en el puerto. Sin embargo, Mónica, que no era débil en la fe y que no se dejaba derrotar fácilmente, tomó otro barco y lo siguió. Ese es el amor de madre. Es no solamente en la oración. Primero, obviamente, a alguien que le interesa la oración, como pues, sucedió con ella cuando su hijo la manda a hacer una oración, inclusive por el mismo hijo. Yo imagino a Santa Mónica rezando para que le fuera bien a su hijo y su hijo montándose en el primer barco para irse. Pero sin embargo, la oración de ella nunca desfalleció. Ella continuó adelante hasta que llegó al punto de que se dio el momento de la conversión, ¿cierto, Leo? Sí, no, definitivamente San Agustín, ese testimonio vivo de cómo esa vida de rebeldía puede transformarse completamente a través de la gracia de Dios.
por medio de su madre que fue tan fiel, como bien lo explicaste, con no solo la oración, sino la acción. La vida de San Agustín es un poderoso testimonio de ese alcance de la gracia de Dios y la transformación que puede obrar en una persona sin importar cuán alejados estemos de él. Por eso San Agustín en su juventud, como bien lo mencionaste, vivió de esa manera tan desordenada, sumido en el hedonismo, las filosofías que negaban la verdad del evangelio, y aunque su madre siempre le había inculcado la fe cristiana desde niño, él se alejó de ella, abrazando esa vida de placeres mundanos, siguiendo enseñanzas que le apartaban de Dios, y así durante años Agustín vivió en una búsqueda constante de satisfacción en lo material, en lo intelectual, sin encontrar verdadera paz ni propósito. Pero ahí es donde entró la oración incansable de su madre, porque esa obra misericordiosa de la gracia divina a través de esa oración, Agustín empezó a sentir ese vacío profundo en su vida. Nada lo llenaba. Por eso su conversión fue un proceso doloroso y largo, tanto para él como para Santa Mónica. Pero finalmente reconoció que solo en Dios podía encontrar la verdad y la paz que tanto anhelaba. Ahora, el momento culminante de su conversión llegó cuando en un jardín escuchó la voz de un niño que repetía, toma y lee, lo que lo llevó a abrir las escrituras y leer un pasaje que cambió su vida para siempre. Así de sencillo. Fue en ese instante que decidió rendirse completamente a Dios. Un alma tan briosa, un alma tan fuerte, tan poderosa como San Agustín, en el mismo momento que se conecta con Dios, esa fuerza, ese fuego, dejó atrás toda su vida de pecado y comenzó un camino grandioso de santidad. El mismo fuego que lo alejaba de Dios, ese mismo fuego lo llevó de una manera apasionada y directa para convertirse en uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. La historia de San Agustín nos desafía a no perder la esperanza en la conversión, ni en la nuestra ni en la de aquellos que amamos. Nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la misericordia de Dios y que a través de esa oración, de esa perseverancia como la de Santa Mónica, incluso las almas más rebeldes pueden ser tocadas y transformadas por el amor divino. ¡Qué vida! ¡Qué testimonio! Que con Dios siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. ¡Qué impacto!, ¿no? El de la madre a su hijo, Javier. No, definitivamente, Leo, el ejemplo de Santa Mónica demuestra cómo una madre piadosa puede influir profundamente en la vida de sus hijos. Fue inquebrantable en su fe y en su pasión y en su amor maternal, como instrumentos que Dios usó para traer a San Agustín de vuelta al redil. Pero sucedió que Santa Mónica también ella tuvo la inspiración de nuestro Señor. Nuestro Señor también cuando uno se propone estar en los caminos, Él empieza a trabajar y a darnos mensajes en la conciencia. Por eso es que en la historia de Santa Mónica se cuenta que ella un día tuvo un sueño y un personaje resplandeciente le decía, tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a San Agustín junto a ella. Ella fue y le contó esa historia al muchacho de ese sueño que había tenido y él lleno de orgullo le dijo que lo que eso significaba era que ella iba a ir al maniqueísmo, que era lo que San Agustín estaba practicando. Pero la madre, muy acuciosa, muy inspirada por el espíritu, le dice, no, 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 espérate un momento, en el sueño no me dijeron que la mamá iría donde su hijo, sino que su hijo volverá donde la madre está. Y entonces esa respuesta impresionó muchísimo a San Agustín, que obviamente un profesional en retórica, escuchar una respuesta así tan rápida, tan espontánea y tan llena de sabiduría, lo dijo y después lo cuenta también en sus confesiones. Estamos hablando que esto sucedió en los años 400, 387, en más o menos 400. Estamos hablando que eso fue entre el siglo cuarto y el siglo quinto. O sea, lo que trato de explicar con esta nota del tiempo
es la trascendencia en siglos que han tenido Santa Mónica y San Agustín. Y como hoy en día hay muchísimas Santa Mónicas, hay muchísimas Mónicas y habemos muchísimos Agustín que estamos todavía esperando que nuestro Señor realmente por las oraciones de nuestra madre. Yo también puedo usar ese testimonio, Leo, de cómo la oración de una madre influyó en mi conversión también. Por eso, Leo, pero hay más, vamos a seguir hablando, porque hemos explorado así por encimita la historia de Santa Mónica y San Agustín, y viendo cómo la oración y la perseverancia puede transformar las vidas de la gente. Pero en el próximo segmento ahora vamos a hablar sobre el papel del hombre como cabeza de familia inspirado en estos dos santos. No se vaya, ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos nuestro programa en este segundo segmento donde vamos a ver al hombre cabeza de familia, pero inspirado en la influencia de estos grandes santos históricos también, pero actuales al mismo tiempo, San Agustín y Santa Mónica. Vamos a continuar enfocándonos esta vez en el papel que el hombre como cabeza de familia juega en el rol de la familia, que es también parte de nuestro enfoque. Cómo los hombres pueden liderar espiritualmente a sus familias siguiendo el ejemplo de estos dos grandes santos. San Agustín, después de su conversión, como la explicó Leo, se convirtió en un líder espiritual de todo el pueblo, de lo que él era. Además, volcó hacia la fe toda su capacidad intelectual, puso a la disposición de nuestro Señor todos los dones que le había dado, que es también lo que nos corresponde a nosotros, dar de nuestro tiempo, talento y tesoro, ponerlos a la disposición de nuestro Señor. Y como hombres católicos estamos llamados a guiar nuestras familias con el mismo fervor y dedicación, siendo también modelos de fe y virtud. Voy a contar otra historia de San Agustín que se cuenta en su biografía. Dicen que cuando San Agustín regresó a su lugar natal, después de completar sus estudios avanzados, su madre le prohibió la entrada a la casa. ¿Por qué? Porque Mónica sabía que él estaba en esa secta de los maniqueístas. Mónica objetó enérgicamente la adhesión de su hijo al maniqueísmo, que su convivencia con una mujer. Mónica siempre mantuvo recto y limpio todo el rol de madre muy bien manejado debido a su fe y su fortaleza moral también que la expresa en ese gesto también. Con su temperamento proselitista, a San Agustín ya había logrado conversos a la religión maniquea e incluso le dijo a su madre incondicionalmente cristiana que algún día ella también se convertiría al maniqueísmo. Después de haber abierto una escuela, San Agustín también puso ese talento. Agustín encontró que en los alrededores de Tagaste, donde él vivía, su tierra natal, era demasiado limitado para sus ambiciones actuales. Eso da una idea de cómo San Agustín era un líder. Era un líder y era un líder que se había volcado completamente a tratar de mover a todos los demás hacia el maniqueísmo. Pero aquí es donde el punto que queremos hacer. Nuestros hijos, nosotros tenemos que ser líderes. Y como bien lo dijo Leo, tenemos que hacerlo con el ejemplo, manteniéndonos firmes en la fe. Y como dice el texto que estoy mostrándoles, decía que es una fe inquebrantable. Esa es la palabra que quiero hacer resaltar ahora para que nosotros también mantengamos esa fe inquebrantable para poder mantener el papel de la oración en el lugar, Leo. Sí, yo creo que yo quisiera citar un momento en estos tiempos recientes donde el Papa Benedicto XVI, cuando él renuncia
él hizo una frase que nunca se me va a olvidar. Dijo, voy a dejar de hablarle a los hombres de Dios para irle a hablar a Dios de los hombres. Y eso es exactamente lo que hizo Santa Mónica en su momento. Fue un recordatorio constante de la importancia de la oración en el hogar, donde Dios se convirtió en su dialogante número uno a través de esa incesante oración, pidiéndole, llorando por sus hijos, no solo por Agustín, por toda su familia. Mantuvo, además de su fe viva, en medio de las dificultades, un entorno espiritual que eventualmente llevó a la conversión de su hijo. Como hombres católicos tenemos esa responsabilidad de ser los primeros en establecer la práctica de la oración en la familia. Lo hemos hablado en muchos programas ya, pero creo que es importante que nosotros sepamos como hombres católicos que no solo basta con proveer materialmente. Debemos también entender de que la parte material provee para esta vida, pero la oración provee para la vida eterna. Y por eso tenemos que ser líderes espirituales que guiemos a nuestras familias hacia Dios. Establecer esa oración en el hogar no significa simplemente recitar oraciones, como lo hemos dicho muchas veces. No, significa crear ese espacio donde la gracia pueda establecerse, donde cada miembro de la familia sienta que es rodeado de una manera como un invitado especial a conectarse con Dios de una manera profunda, de una manera significativa. Y eso siempre va a comenzar con pequeños gestos. Rezar juntos antes de la comida, dedicar un tiempo al día para leer la escritura en familia, o incluso tener un lugar especial, un oratorio destinado a la oración. La oración familiar siempre, siempre, sin lugar a dudas, va a ser una oportunidad para enseñar a nuestros hijos sobre la importancia de la fe, la dependencia de Dios, así como San Agustín, bien lo mencionaste, Javier, él lo confesó años después, momentos en donde probablemente Santa Mónica haya dicho, bueno, esto simplemente está pasando de largo. No, quedó marcado en su hijo, quedó tan marcado en su hijo que está escrito en esos escritos de San Agustín que lo hacen hoy en día un doctor de la iglesia. Qué momento para unir a la familia cuando pareciera que no hay eco, que se va al vacío. No, en la divinidad no hay vacío. Existe un perfecto ambiente de mucha resonancia, aún estando en un mundo lleno de distracciones, lleno de problemas. Siempre la oración va a actuar como un ancla, manteniéndonos centrados en lo que realmente importa. Entonces, claro, y además de la oración, pues ahí viene la parte formativa, ¿cierto, Javier? Sí, Leo, y esta parte formativa hay que tener, voy a hacer un poquito de hincapié porque precisamente hoy en día y aquí en esta tierra donde estamos nosotros viviendo y predicando, se da ese fenómeno en que nuestros hijos se van de la casa, no están más con nosotros. La educación en la fe es fundamental porque ellos no van a estar ya con nosotros. San Agustín recibió esas enseñanzas de su madre desde que era niño, le sembró la semilla, aunque no la siguió inmediatamente. Como padres debemos de sembrar esas semillas en nuestros hijos porque ellos se van a ir. Si tienes hijos pequeños, ya sabes, aquí en Estados Unidos, después de que entran el college, ya no controlan más lo que empieza a ingresar a su cerebro. Por lo tanto, todas las semillas, todos los fundamentos en la fe, en la moral que empieces a poner desde ahora, son esas semillas que después van a dar el fruto. Imagínense que San Agustín, a pesar de haber recibido todas esas semillas, cuando era adolescente se asoció con un grupo de adolescentes que se llamaban los demoledores. No, si bien San Agustín no aplaudía la destrucción de propiedades y cosas así, disfrutaba de su compañía de la misma manera que se deleitaba con la compañía de otros amigos adolescentes
cuando juntos robaban peras en un huerto, un incidente que se hizo famoso en sus confesiones. Leo, tú que estás terminando de leer el libro Las Confesiones. Agustín no se diferenciaba de otros niños cuando estaba ahí y sentía esa intensa aversión por el estudio del griego. Sin embargo, el hecho de que haya ido a la escuela de secundaria no lo diferencia de muchos de sus compañeros de Tagaste. La conversión vino después, pero la conversión de San Agustín se completó después, a la edad de 33 años, Leo. San Agustín no empezó su historia religiosa temprano. Su madre, todo lo que le dijo durante ese periodo hasta los 33 años, vivió a la soltada, diríamos en nuestros países, haciendo uso y desuso de todo lo que estaba a su alcance y que su inteligencia le daba la capacidad de obtener también, Leo. Ahí es donde vemos también cómo el sacrificio y la entrega de una madre es importantísimo para mantener el hogar y la fe en un solo lugar. ¿Cierto, Leo? Sí, bueno, la oración de Santa Mónica y todos esos arranques que ella tenía de cuidarlo, de estar encima de él, pues no era únicamente para lograr convertirlo. La conversión de San Agustín fue apenas el inicio. Y por eso San Agustín, a través de, o después de su conversión, entendió profundamente ese llamado al sacrificio. La oración de su madre no fue únicamente para hacerlo entrar en la puerta, no, también fue una fuente de inspiración. Ese amor incondicional, esa persistencia de su madre le ayudó a Agustín a comprender que la verdadera grandeza no reside en el poder o el prestigio, sino en el servicio a los demás, en el sacrificio por amor a los demás, empezando por la familia. Entonces, este sacrificio, como respuesta al amor de Dios, es una expresión concreta de nuestra fe vivida en el hogar. Como hombres católicos estamos llamados a imitar este ejemplo, sacrificarnos por la familia, sacrificarnos por los amigos, sacrificándonos incluso a nivel de bienaventuranza hasta por nuestros enemigos. Y eso implica tomar decisiones que prioricen el bienestar espiritual, emocional, físico, de todos nuestros seres queridos y nuestro prójimo en general. ¿Cómo? Renunciando a nuestras propias comodidades, renunciando a nuestros propios deseos. Y esto podría significar también renunciar a cualquier tiempo libre para pasar más tiempo con los hijos, para asumir responsabilidades adicionales, para garantizar la estabilidad y la armonía en el hogar. Este sacrificio no es un acto de una sola vez, es una actitud constante de entrega. Eso fue lo que hizo Santa Mónica. Fue una vida de entrega hasta el final. ¿Ustedes creen que Santa Mónica dejó de rezar, dejó de intervenir, dejó de interceder cuando San Agustín se convirtió? No, eso era apenas el inicio de muchos sacrificios que ella tuvo. Entonces, eso le dio esa gran escuela a San Agustín, porque San Agustín después, ya como obispo de Hipona, no la tuvo fácil. No la tuvo fácil, tuvo que tener muchos enfrentamientos muy fuertes de los que vamos a hablar también en el tercer segmento. Así que para San Agustín, el aprender a entregar la vida a Dios y a los demás nos enseña a nosotros que debemos aprender a ver nuestros sacrificios como un medio para glorificar a Dios, para fortalecer nuestra familia, pero también para evangelizar con el ejemplo. Bien. Hemos reflexionado sobre cómo liderar espiritualmente nuestras familias, inspirados en estos grandes santos, Agustín y Mónica. No se vayan. En el siguiente segmento vamos a explorar la importancia de la conversión y el papel del hombre en este mundo secularizado. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos para este tercer segmento, donde vamos a discutir cómo la conversión personal
puede impactar al mundo que nos rodea. Tomando como ejemplo a San Agustín, vamos a ver cómo el hombre católico puede ser luz en un mundo cada vez más secularizado y alejado de Dios, incluso adverso a Dios. La conversión es un proceso continuo, no es un antes y después, sino una serie de antes y después. San Agustín, al cambiar su vida, nos va enseñando que nunca es tarde para volver a Dios y que esta decisión puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. La conversión personal es el corazón de la vida cristiana. Entonces, San Agustín, ahí en ese momento, se convirtió en uno de los ejemplos más poderosos de cómo este proceso puede transformar completamente una vida. Esta historia de que nosotros hemos estado dando pinceladas nada más de la vida de San Agustín, pues nos recuerda que la conversión no es un momento único, sino un camino continuo de regreso a Dios. Un desvío del caos hacia lo que el Señor soñó con nosotros. Ese viaje que dura toda la vida y que inclusive va más allá de la muerte, va a la vida eterna. Agustín, quien en su juventud se apartó de la fe en busca de placeres mundanos, filosofías vacías, finalmente encontró la paz. Y ese propósito cuando se rindió a la gracia de Dios. Este proceso de conversión es algo a lo que nosotros estamos llamados, todos nosotros, nadie queda excluido. La conversión implica reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, reconocer necesidades más profundas, es decir, desarraigarnos de esa hipocresía, de esa soberbia y sentirnos y declararnos abiertamente necesitados. Pero arrancarnos todo eso entregándoselo a Dios, porque solo Dios convierte todo eso en humildad y en confianza. Ese proceso que nos invita a dejar atrás todo lo que nos aleja de Dios y a abrazar una nueva vida en Cristo es lo que el mismo Agustín escribió en sus confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Qué hermoso eso. Solamente lo pudo haber escrito alguien que realmente estaba viviendo eso. Esa inquietud que sintió San Agustín es la misma que muchos experimentamos cuando nos alejamos de Dios. Y esa historia creo que siempre nos va a enseñar que podemos volver a Él sin importar cuán lejos hayamos ido, sin importar cuán profundamente y qué bajo hayamos caído. Creo que es clave que esto se convierta en un testimonio tangible en un mundo tan secular como el de hoy. Sí es, Leo. Y en ese mundo secular es en el que estamos nosotros. Y en este mundo secular, que no solamente estamos nosotros, sino que están todos los que nos escuchan, es donde queremos llegar con este mensaje de que sí se puede. Sí se puede. La vida de San Agustín es una gran inspiración. Nosotros aquí estamos dando pinceladas, pero los invito a que encuentren, hay tonelada de información sobre San Agustín en el Internet, porque nosotros, hombres en conversión, hombres que estamos en ese camino, como tú lo dijiste, de conversión, nos corresponde en el mundo secular dar testimonio. San Agustín se convirtió en eso, en un testimonio valiente de la fe en el mundo que muchas veces lo rechazaba. Nosotros los hombres católicos debemos ser testigos vivos de nuestra fe, incluso en los entornos donde no es bienvenida. Agustín nunca se consideró un santo. Él lo que hizo fue simplemente diferenciar y rechazar y dejar todo lo que era la vida pasada y empezar, de acuerdo a su conversión, a vivir una vida más coherente con la fe. A eso estamos todos nosotros siendo llamados en este mundo secular, precisamente a hacer la diferencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que hacer esa diferencia, porque lo que San Agustín decía que era que cuando se entregó a Dios, su amor por la elocuencia se soltó y empezó a usar todos sus talentos, entregando todo a Dios. Su agudeza intelectual le valió
mayor que su elocuencia y comprensión de las profundidades. Cuando se entregó a Dios, su corazón inquieto e inquieto se calmó y encontró descanso en la silenciosa y misteriosa presencia de Dios que estuvo siempre en lo más profundo de él. Esa frase que dijiste, Leo, es preciosísima. Nosotros tenemos que tratar de llegar a ese descanso y llenar ese vacío con el amor de Dios. Pero eso solamente lo podemos hacer si luchamos contra las tentaciones de este mundo moderno, Leo. Por supuesto. Vivimos en una era marcada, Javier, por el materialismo, el consumismo, la promiscuidad, la búsqueda constante de gratificación instantánea, las redes sociales, la publicidad, la cultura de la inmediatez, la cultura del descarte. Es decir, todas estas nuevas tentaciones que se han transformado a lo largo de los siglos van promoviendo constantemente valores que a menudo están en conflicto con la fe cristiana, incluso muy adversos, cada vez más polarizantes. Y estas influencias pueden desviar nuestra atención de lo que realmente importa, es decir, tentándonos a buscar satisfacción en lo temporal y lo superficial en lugar de lo eterno y lo divino. San Agustín, con su vida, nos enseña que la verdadera libertad, la verdadera paz, responsables, solo se encuentran cuando resistimos estas tentaciones y buscamos a Dios con un corazón sincero. San Agustín fue excelente en marcar esa libertad, ese libre albedrío de manera responsable, evitar el libertinaje, que él todo eso lo vivió y después reconoció lo equivocado que él estaba. Entonces se volvió su bandera, se volvió su enfoque. Yo estuve ahí, yo estuve perdido, no lo hagan, y esta es la manera de cómo se puede resistir. No podemos luchar contra estas tentaciones por nuestra propia fuerza. San Agustín marcaba, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La oración constante, que fue la enseñanza de su mamá hacia él, pero también la fortaleza que proviene de los sacramentos. Él marcó muchísimo eso, especialmente la Eucaristía, la reconciliación. Él lo marcó, pero tremendamente. Él se dio cuenta de que sentirse necesitado era precisamente sentirse necesitado del depósito más grande que tenemos en la iglesia, que son los sacramentos, que es la presencia física y real de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son nuestros escudos, estos sacramentos, ellos son nuestras armas en la batalla espiritual. Agustín nos muestra que la lucha contra las tentaciones es parte de ese proceso de conversión y santificación. Por eso él habla del camino, no habla de una puerta, no habla de un antes y después, él habla de un proceso. Y esto no es una batalla que se gana de una buena vez por todas, sino que requiere vigilancia, requiere humildad, requiere un retorno, no quitar la mirada de Dios. Es importante recordar que aunque esas tentaciones son fuertes, la gracia de Dios es más poderosa. Frases hermosas de San Agustín que realmente hacían de que uno, bueno, yo que estoy repasando las confesiones, yo a veces me arranca suspiros, Javier, o sea, es impresionante, yo digo, bueno, es que es lógico, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy así como desviviéndome cuando estoy leyendo eso? Es porque realmente se siente la persona en la identidad de San Agustín, cómo lo decía que salía de su propio ser. Entonces, creo que eso es importante, Javier, porque él después se agarra no solo de la comunidad para apoyarse en la comunidad, sino que también se volvió su objetivo. ¿Cómo lo ves? Leo, definitivamente hay que ver el aspecto de la comunidad, pero porque el aspecto de la comunidad, y vamos a ser más específicos, la iglesia en este caso, la iglesia es parte de esa comunidad que apoya a la conversión. Y quiero empezar por ahí porque esa comunidad cristiana fue crucial en la vida de San Agustín. Y hoy más que nunca nosotros también necesitamos apoyarnos en esa comunidad de fe para mantenernos firmes y ayudarnos mutuamente en nuestro camino espiritual. Santa Mónica, se apoyó en eso.
Y precisamente ese apoyo vino de un obispo, el obispo a San Ambrosio. El obispo San Ambrosio era el consejero de Santa Mónica. Él era el que el con el que ella iba a misa, era el sacerdote del pueblo en Milán. Entonces, lo que quiero resaltar en ese aspecto es que esa comunidad nosotros la encontramos también en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en nuestros grupos, y necesitamos participar en esos grupos porque son importantes ese apoyo para mantenernos firmes en este camino espiritual, como lo dijiste, Leo. Esto no es una cuestión de que se suenan los dedos y ya cambiamos. No, es una lucha espiritual que no acaba hasta que acaba. Por eso Mónica tuvo la suerte de encontrarse con ese santo famoso de su época, San Ambrosio, en la ciudad en que ella vivía. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que la fue guiando con prudentes consejos. Además, Agustín se quedó impresionado por su enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio y empezó a escucharle también con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la fe católica. Si nosotros acercamos también a nuestros hijos y nos acercamos también a la comunidad y participan en nuestra parroquia, poco a poco esa comunidad empieza a aportar en ese camino de conversión de nuestros hijos. Bueno, hemos visto cómo la conversión personal puede transformar no solo la vida de uno, sino también la vida de todos los que nos rodean. Ahora en este último segmento nos vamos a adentrar un poquito en la enseñanza de la iglesia sobre la gracia y la conversión, dos aspectos que están marcados en el doctorado de San Agustín, basándonos precisamente en estas vidas de estos dos santos. No se vayan. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Llegamos a nuestro último segmento donde vamos a reflexionar ahora sí en las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia respecto a la gracia y a la conversión, especialmente a la luz de la vida de estos dos santos, de San Agustín y Santa Mónica. Y precisamente hay que rescatar que San Agustín, doctor de la Iglesia y padre de la Iglesia, es precisamente donde encontramos esos fundamentos teológicos para entender lo que quiere decir la gracia y cómo funciona la gracia, porque fue San Agustín en toda su sabiduría que dejó esos escritos para nosotros. La doctrina de la gracia en San Agustín no solamente la dejó por escrito, sino que la experimentó. Podríamos decir que él escribió lo que él experimentó en él sobre el poder de la gracia en su conversión. San Agustín es conocido por esa profunda enseñanza sobre la gracia, que es un don gratuito de Dios para ayudarnos a convertirnos y acercarnos a Él. Dios está siempre llamándonos y nos da las gracias, las fuerzas, el talento necesario para que nos acerquemos a Él. La iglesia nos enseña que sin la gracia divina no podemos alcanzar la salvación. San Agustín nos recuerda que la gracia es necesaria para superar nuestras debilidades y transformar nuestras vidas. Es un llamado a ser receptivos, abiertos a la gracia de Dios que nos fortalece en nuestra lucha contra el pecado. Nosotros tenemos que abrirnos al amor de Dios y Dios hace lo demás. Pero tiene que existir ese libre albedrío que el Señor nos dio. Tenemos que entregar nuestra voluntad a que ya no se haga más la voluntad, sino hacer como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Nosotros entramos en el conflicto de nuevo con nuestro Señor cuando nos emperramos, por usar esta palabra muy folclórica, en hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Encontrar la diferencia y el camino es importante para poder llegar a unir, que nuestra voluntad se una a la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros, porque lo quiere por amor y lo que quiere es salvarnos. De ahí que la iglesia y la oración juegan un papel importantísimo, Leo. Claro que sí. Yo creo que Santa Mónica
que es básicamente ese icono de oración que la iglesia ha tomado, definitivamente el testimonio viviente del poder de la oración persistente. La iglesia enseña que la oración es ese medio esencial para, como lo dices bien, abrirnos a la gracia de Dios. Es decir, ser receptivos de la gracia. La gracia de Dios fluye hacia nosotros. Pero el tema es, ¿estamos abiertos a su gracia? Y aquí Santa Mónica hace todo lo contrario. Santa Mónica se desvive por encontrar dónde está la fluidez de la gracia. Por eso no solo transforma la oración nuestras circunstancias aparentemente en desventaja o con un destino completamente negro, sino que también va transformando nuestros corazones sin darnos cuenta. Nos va amoldando. Como lo muestra la historia de Santa Mónica, esa oración constante y ferviente es el instrumento que Dios va utilizando para obrar los milagros en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar como algo verdaderamente especial? Primero que nada, Santa Mónica nos ha enseñado que es mucho más que una rutina espiritual. La oración no puede llegar a reducirse a eso, sino que más bien se convierta en el alma de nuestra relación con Dios, en la fuente de esa fuerza interior que nos sostiene cuando el cuerpo se desfallece. Entonces, para nuestra Santa Madre Iglesia, la oración, al conectarnos de manera íntima con el Creador, nos lleva, nos interpela a que no sea nada más que Él escuche nuestras súplicas, sino que también el clamor llegue a que actúe en nosotros y que a través de nosotros lleve a cabo su voluntad. Qué hermosa y qué fértil se vuelve la oración cuando va más allá de eso, cuando entra en un nivel más que de conciencia, un nivel del ser, del ser. Por eso Santa Mónica siempre va a ser ese ejemplo claro de esto. Esa oración incesante, no había algo humano que pudiera explicar que realmente la oración no desfalleciera. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, nuestra oración, mi oración se cae cuando yo no encuentro luz al final del túnel. Simplemente nos desesperanzamos sin darnos cuenta. ¿Cómo hizo Santa Mónica? ¿Cómo lo hizo? Pues obviamente ya llegó un momento en que era Dios quien la sostenía a ella en su oración. Dios se convirtió en su propia oración y eso es algo que transforma no solo a ella en un canal de la gracia de Dios, sino que también se vuelve enormemente en una capacidad de moldearla desde adentro, alinear los deseos de ella completamente con Dios. Ella interpelaba a Dios y decía, lo que yo te pido no es algo diferente de lo que tú quieres para mí, para mi hijo, para mi familia. Entonces, era una cosa impresionante, Javier, que en definitiva lleva a hacer que la conversión se vuelva un llamado constante. ¿Cómo ves? Así es, la conversión es un llamado constante. Nosotros tenemos por la concupiscencia esa tendencia al mal. Por lo tanto, nuestra vida toda presente es una batalla espiritual que no tenemos que darnos por vencido porque Dios provee las armas con la gracia. La gracia es precisamente ese vínculo, es ese don gratuito que el Señor nos da para hacerle frente a todas las vicisitudes de este mundo y para ayudarnos a salir adelante, porque la conversión es un camino, es una lucha constante. La vida de San Agustín nos enseña eso, que no fue un evento único. San Agustín se cuenta que tuvo dos conversiones en su tiempo, pero en realidad nadie puede hablar de una, dos, no existe. La conversión es un proceso continuo. La iglesia nos llama a que estemos diariamente en la lucha, en la conversión,
a renovar todos los días nuestro compromiso. Por eso es que nos invita nuestra Santa Madre Iglesia a que vivamos el sacramento de la Eucaristía para que nos estemos alimentando constantemente y obtengamos ese alimento espiritual para mantener esta lucha constante y continuar en el camino de la conversión. Leo, no quiero dejar pasar que San Agustín, decir que San Agustín como en la iglesia, como doctor de la iglesia, fue un autor prolífico, porque escribió más de 100 obras, entre las que se destacan obviamente el libro Las Confesiones, que tú estás releyéndolo, la carta sobre la Santísima Trinidad y las cartas a la ciudad de Dios. Estos libros son el resultado de biografía intelectual y posterior conversión al cristianismo de muchísimos, ya que en su vida intelectual él empezó a poner toda su capacidad dialéctica. Recuerden que él obtuvo a los 29 años, ya era un doctor, y él producía esas obras. Durante 10 años Agustín se mantuvo como maniqueísta, siguiendo esos principios del bien y del mal como dualismo ontológico, predicados por ese fundador Mani. Por eso se llama maniqueísmo, porque era una herejía que existió en la época de San Agustín, donde decía que existían dos principios, el bien y el mal, y que teníamos que estar viviendo en esa contraposición de esas dos cosas. En su etapa de maniqueísta pasó en una breve instancia al escepticismo académico y finalmente al llegar a Milán conoció a San Ambrosio y comenzó sus primeras lecturas con los neoplatónicos como Plotino. San Agustín centra su obra, y es una de las cosas que quiero resaltar ahora, que la centra en una serie de discusiones teóricas sobre los principios, sobre distintos ejes: la belleza, el bien, el mal, el orden, el tiempo, la memoria. Todos esos están a su vez intrínsecamente conectados y contribuyeron muchísimo y han contribuido muchísimo a la base de nuestra Santa Madre Iglesia, y forma parte del tesoro que el Espíritu Santo nos ha permitido conservar a través del tiempo gracias a la sagrada tradición. Por eso, Leo, ahora hay que enfocarnos en el aspecto de la intercesión de los santos en nuestra conversión también. Sí, definitivamente creo que la iglesia nos enseña que no estamos solos en nuestro camino de conversión. Contamos con la intercesión de los santos, quienes son modelos y compañeros en nuestra peregrinación hacia Dios. Santa Mónica es ese ejemplo claro de cómo la intercesión puede ser poderosa y efectiva, porque nos anima a pedir la ayuda de los santos. Tenemos que recordar que los santos no solo son figuras históricas. Aquí no estamos recordando únicamente estas dos grandes personas que vivieron hace como 18 siglos atrás. No, estamos hablando de que son personas verdaderamente vivas en la comunión de los santos, profundamente comprometidas todavía al día de hoy desde su eternidad con nuestras vidas, aquí y ahora. La iglesia no los declara patronos de ciertas ocupaciones o situaciones simplemente por tradición, sino porque sus vidas reflejan una identificación genuina con las mismas necesidades que nosotros estamos enfrentando. Ellos son nuestros perfectos aliados, a quienes tenemos que recurrir porque han pasado por las mismas luchas, porque han triunfado sobre esos mismos problemas en la fe. La intercesión de los santos es ese recurso espiritual invaluable. Estos hombres y mujeres en la eternidad han experimentado desafíos similares a los nuestros y por eso tienen que comprender, se hacen solícitos a nuestras necesidades de manera profunda y personal. Por ejemplo, Santa Mónica no solo es una figura de devoción porque fue madre de San Agustín, sino porque esas incansables oraciones y esa lucha por la conversión de su hijo resuenan con cualquier persona que ora por la salvación de sus seres queridos. No solo es la madre con los hijos, también los padres por los hijos, también los padrinos por los ahijados. Es decir, las generaciones futuras. Cuando acudimos a los santos como Santa Mónica o San Agustín, no lo hacemos porque la iglesia los propone como ejemplos, sino porque sabemos que ellos han caminado ese mismo camino de dificultades, han pasado por ese mismo proceso de conversión en el cual nosotros hoy estamos. Entonces, esa intercesión es poderosa
porque desde el cielo continúan su misión de apoyar a todos nosotros y a todos aquellos que aún están peregrinando en la tierra. Ellos interceden no solo como modelos a seguir, sino como verdaderos compañeros que nos entienden, que nos guían, que caminan con nosotros, que sudan nuestro sudor, que lloran nuestras lágrimas, que se gozan en nuestras alegrías. Esa es la comunión de los santos, y por eso creo que nosotros tenemos que invocarlos para sentirnos que no estamos solos. El mal, el demonio nos aísla, nos quiere aislar, nos quiere hacer sentir que estamos solos y desesperanzados. La comunión de los santos es hermosa. Hay quienes podemos empezar hasta a coleccionar santos como amigos. Es decir, ¿cuántos de nosotros en nuestro grupo, no, bueno, con esta persona no nos entendemos, con esta persona somos de diferente personalidad, y entonces equivocadamente empezamos a ser selectivos, a tener cierta exclusividad? Pues con los santos es todo lo contrario. Los santos se desviven por querer ser nuestros amigos, por querer simplemente interceder por nosotros. Es gratis. Es algo que definitivamente nos impacta. En fin, en conclusión, creo que hemos explorado la importancia de la gracia, la oración, la conversión continua, la intercesión de los santos, según las enseñanzas de la Iglesia. Las vidas de San Agustín y Santa Mónica son esos intercesores excelentes que nos inspiran a vivir estas verdades en nuestro día a día. Bueno, agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este recorrido espiritual y los animamos a seguir creciendo en su fe. Cerramos entonces con esta oración de despedida. Adelante, Javier. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres madre y reina de este programa, de toda su audiencia, de todos esos santos intercesores como San Agustín, como Santa Mónica, y también de aquellos confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén. Amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.